rato para ustedes. Agradezco mucho la presencia y sobre todo la presencia de nuestro exponente el día de hoy, que es el doctor Sabino Chávez Cerda. Quisiera que no le queden a hoy, sino sí, pero igual es una entrañable colega. El doctor Sabino Chávez Cerda se graduó de licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, obtuvo la maestría en Ciencias y el doctorado en el Imperial College of Science, Technology and Medicine en Londres, Inglaterra. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto Nacional de... Perdón, ¿ya empezaron a grabar? Sí. Perdón. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto Nacional de Óptica Electrónica, de Astrofísica Óptica y Electrónica desde 1995 y actualmente investigador visitante en el CIO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. La mayoría de sus graduados pertenecen al SNI desde candidatos a nivel 13. En 2013, por su liderazgo mundial y contribuciones en la teoría de haces exóticos, la OSA, la Optical Society of America, le otorgó el rango de Fellow, que como todos sabemos es la máxima distinción internacional para un investigador en el campo de la óptica. La labor del doctor Chávez es reconocida internacionalmente por su trabajo en la teoría de haces ópticos, que con estudiantes de posgrado y colaboradores en México y en China ha conducido a la concepción de otras familias de haces ópticos que, como bien se dicen, llevan el sello de hecho en México. El día de hoy nos va a deleitar con una plática titulada Física de haces estructurados en Schmidt-Gauss y Laguerre-Gauss. Brevemente, en resumen, les diré que desde antes del nacimiento del láser se inició el estudio de los haces electromagnéticos, que podrían ser modos para describir los haces de los resonadores de su antecesor, el Maser. Los primeros en ser reportados fueron los haces gaussianos y posteriormente, en 1960, los haces Schmidt-Gauss y Laguerre-Gauss. A pesar de casi 6 décadas de haber sido propuestos y demostrados, en esta plática nos mostrará la existencia de nuevas características no conocidas que además pueden ser extendidas al campo de la mecánica cuántica. Le damos la bienvenida, en 45 minutos nos pondrá su trabajo y tenemos 15 minutos para saciar nuestras dudas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho al comité de seminarios de aquí del CIU por haberme invitado. Sí, entonces estoy aquí muy contento. No sé si requiere el micrófono. ¿Escucha bien ahí atrás? Bueno, entonces vamos a platicar. Entonces, insisto, agradezco mucho al comité de seminarios que me han permitido estar aquí con ustedes platicándoles sobre lo que he trabajado durante muchísimos años, particularmente casi toda mi carrera, 25, casi 26 años. Sí, y bueno, voy a tratar de ser un poco breve. Traigo muchas imágenes, porque me gusta mucho trabajar imágenes, pero sobre todo vamos a empezar a platicarles de qué es lo que hago. O sea, prácticamente yo en el INOVE soy investigador, soy teórico, y pues estoy en el grupo de óptica teórica. Y un compañero me decía, ¿cuántos son en tu grupo? Bueno, digo, con 9 más somos 10. Entonces, para empezar, pues ahí vamos, tenemos un grupo de buen número de elementos. ¿Sí? La gente piensa que los teóricos nos metemos al computador, le ponemos enter y sale el paper. Pues no es tan así. ¿Sí? A veces tenemos que hacer otra cosa, como por ejemplo lo que hace Michael Berry. Michael Berry nos planteaba que a él le gustaría mucho imaginarse una situación de estar en una isla desértica. ¿Sí? Entonces le plantearon que qué libros le gustaría tener en inglés, ¿sí? Además de los trabajos de Shakespeare, ¿sí? ¿Sí? Los trabajos de Shakespeare, la Biblia, ¿qué otro libro le gustaría tener? Entonces dice, no, pues a mí me gustaría tener libros, por ejemplo, como el Abramowitz, que es sobre funciones matemáticas, o el Grandstein, que es de la sección anterior, o el Prudnikov, o muchos otros. ¿Y estos libros qué tienen en particular? Entonces, lo que tiene esto en particular es que están llenos de cosas como estas. Entonces, los teóricos, además de las computadoras, requerimos de cosas como estas o estas, y de ahí sacamos un extracto, ahí. Pero entonces, lo que él plantea en su imaginaria isla, es decir, es que estando allá, tengo la capacidad como físico de tratar de plantear modelos pensando estas cosas, y al revés,
sea, estoy viendo las olas, ponerle ecuaciones matemáticas. Él fue el que describió, por ejemplo, de qué manera se forman las olas detrás de una barcaza que va avanzando en el agua. ¿Sí? O, entonces, hacer lo contrario, ¿sí? Tenemos el modelo matemático y tratar de buscar la física. Y entonces, esto es lo que les voy a platicar, aunque recibí un correo el día de ayer diciéndome, trata de ser no tan técnico. Dije, chispas, entonces voy a tener que hacer algo así. Esto es lo más simplificado que tengo. Pero no, en realidad, lo que les voy a plantear va a ser algo así. Esto es lo que prácticamente yo hago, ¿sí? Veo las ecuaciones, ¿sí? Y al verlas, de alguna forma, que uno de los estudiantes de las ecuaciones me hablan, me dicen, no, aquí hay algo. Entonces, por ejemplo, cuando yo vi esa ecuación en ese libro de Einstein, yo vi una cosa que se llama haces elegantes, ¿no? Y lo demostramos, eso lo publicamos hace ya 3 años, ¿sí? Con los chinos fuimos para allá, entonces llegué con el problema y vamos a hacer esto. Y aquí estamos demostrando que estos son, por ejemplo, los modos en una cavidad láser. Sí, esto es lo que sale y esto es lo que realmente sucede dentro de la cavidad, y este es uno de tantos que suceden ahí dentro de esa cosa. ¿Sí? Bien, les voy a hablar, como decía el título, de los Emil-Gauss. ¿Sí? Estos Emil-Gauss fueron primeramente propuestos por los teóricos, o sea, críticos nosotros. ¿Sí? Y después, posteriormente, fue en el 61 y en el 62, pues, los experimentales pues, lograron llevarlos a cabo, ¿sí? Los demostraron, y aquí está la demostración experimental. Esta es una imagen que aparece prácticamente en todos los libros de láseres, ¿sí? Donde muestra, es la primera vez que los modos dentro de una cavidad láser. Estos modos son cartesianos, tienen estructura cartesiana, pero entonces también fue necesario decir, bueno, si mi láser es circular, pues debe tener también unos modos con estructura circular. Bueno, eso lo hicieron, ¿sí? Y eso se llamaron haces Laguerre-Gauss. Se llaman Laguerre-Gauss porque sus soluciones salen en términos de las funciones de Laguerre. Y bueno, una vez más, estos también fueron propuestos teóricamente, y este sí les costó un poquito más de trabajo, sí, fue en el 61, y un par de años después sí fueron demostrados experimentalmente. ¿Sí? Básicamente por la misma gente, la gente que trabajaba en Bell Labs, ¿sí? Entonces trabajaban ahí y ellos demostraron. No se alcanza a ver muy bien estas imágenes, pues son imágenes de fotografías de los 60s, además de que aquí platica que es su composición de varios, pero lo que sí se ve es la simetría circular, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un centro, un hoyito en el centro, y estos deberían de tener datos, no se alcanza a ver, pero bueno. Bien, ¿por qué son importantes los haces Laguerre-Gauss? ¿Por qué estudiar haces estructurados? Bien, en 1992, Allen, un grupo en Inglaterra, con colegas en Holanda, descubrieron que era posible, o demostraron que era posible, generar haces con momento angular orbital. Aquello que nosotros sabemos que sucede porque la Tierra gira alrededor del Sol y cosas similares. ¿Sí? Y además, lo que ha venido sucediendo, se ha incrementado muchísimo la investigación en este campo y sobre todo para el uso en comunicaciones. Hoy día todos traemos un aparato de estos, se están saturando las líneas por todos lados y se quieren encontrar nuevas formas para poder hacerlo. Y de ahí, ¿por qué es la relevancia de ellos? El año pasado se cumplieron 25 años precisamente de las investigaciones en esto. ¿Sí? Se realizó un congreso, estuvimos en Italia, allá, participando precisamente con resultados nuevos, y todas estas imágenes que ven aquí son imágenes de haces Laguerre-Gauss. ¿Sí? Nosotros en su momento también hemos participado, nosotros propusimos los haces Bessel, que bueno, se lo voy a platicar en un momento más. Bien, entonces de ahí la relevancia y la importancia de estar trabajando en este tipo de campo, ya sea a nivel escalar y últimamente se está trabajando a nivel vectorial. Bien, pero antes de eso les voy a platicar sobre los haces Bessel. Va a ser una muy breve introducción sobre los Bessel, las características que tienen Bessel, y de ahí, de alguna forma, me di cuenta que era posible llevarlas hacia los otros tipos de haces. Los haces Bessel fueron demostrados en 1987 por Tournier, que era el estudiante de Berkeley. Sí, a él le contó la historia. Tournier era medio flojo, no le gustaban mucho las matemáticas, no quería resolver las ecuaciones de los Laguerre-Gauss. Dice, no habrá una solución más fácil, y pues sí, todos saben que por separación de variables uno encuentra la solución del coseno de Helmholtz, sin coordenadas cilíndricas, y le va a dar funciones de Bessel. Entonces hicieron eso, después llevaron a cabo su experimento y lograron hacer una cosa que le llaman haces no difractables. Cuando los propusieron, pues toda la comunidad física dijo, eso simplemente es imposible porque todo en física tiene que difractar, ¿sí? Porque para fines prácticos viola el principio de incertidumbre. Bien, este es más o menos el detalle de su experimento. O sea, Everly me platicó que este fue un experimento extremadamente caro, porque lo que hicieron fue una placa, ¿sí? La recubrieron en oro y después le hicieron un anillito, una ranura angular, ¿sí? De una micra, más o menos. Entonces puso también una lente aquí a la distancia focal. Esta la conservo por historia porque pude haber hecho otros dibujos, pero esta es una imagen que hice mis pininos.
una lente de distancia focal, y entonces a partir en esta región generaron precisamente estos haces con el perfil Bessel, y que además lo miden a 15 centímetros y después a 1 metro y mantiene el mismo perfil, o sea, no se difracta. ¿Sí? Bien, y este es el comportamiento de la intensidad. Vamos a de la intensidad, que está comparando contra un gaussiano del mismo ancho, y usualmente el gaussiano te queda rapidísimo, pero el Bessel pues, se mantiene a lo largo de toda esta línea desde ese punto, y es donde decae con el mismo experimento, que prácticamente coincidió teoría y experimento. ¿Sí? Bien. Entonces, recordemos bien, insisto, esta gráfica, porque lo vamos a ver más adelante. Bueno, el problema que tienen estos haces, ¿sí?, en su momento, y más aún hoy día todavía mucha gente cree en eso y dice y lo publica, ¿sí?, ya después nosotros mostramos que no. Primero es que son no difractables, entonces violando el principio de incertidumbre, violando el principio de difracción. Segundo, deben ser en principio de extensión infinita. ¿Sí? Eso tampoco es posible, por condición de radiación Sommerfeld, sencillamente no puede ser posible. En este momento no tengo tiempo para explicarlo, porque realmente no sobre Bessel, pero ahí tienes un problema. Obviamente la transformación Fourier de un Bessel me da una delta, y su espectro se hace una delta, ancho cero. Entonces aquí está el problema, o sea, delta R por delta K no va a ser nunca, ¿sí?, menor o igual que una cantidad que es un delta. ¿Sí? Bueno, entonces, igualmente, deben de tener energía infinita, no por su extensión infinita, sino porque resulta que la función Bessel no es cuadrado integral, o sea, le elevó el cuadrado del integro en todo el espacio, me da infinito. ¿Sí? Entonces, tienes otro problema. Otra de las cosas que dijeron en su momento, eso lo dice en su artículo Durlin, ¿sí?, puedo generar un haz Bessel que tiene el spot menor que la longitud de onda y además se propaga, ¿sí?, y todavía dicen, y si no, hasta infinito, ¿sí?, o puede tener infinita profundidad de campo. Otra de las cosas es que si uno le pongo una lente enfrente, voy al plano focal y no veo un Bessel enfocado. Obviamente eso sería por la transformación de Fourier, pero para fines prácticos, pues esperar a ver si yo pongo un gaussiano una lente, pues veo un gaussiano enfocado. En este caso no sucede para el caso de los Bessel. ¿Sí? Durante mucho tiempo sufrieron para entender por qué no se enfocaban y qué era lo que pasaba hasta que nosotros en su momento lo publicamos. Tiene otra propiedad que ha intrigado mucho a la gente. Este tema, si tú lo buscas en Google o en Web of Science, hay muchísimos artículos sobre esto en óptica, ¿sí?, sobre el self-healing. Yo de esto voy a tratar de hablarles a ustedes. ¿Qué es lo que a qué se refiere? Bueno, ahorita les explico un momento más se los explico. Y desde el punto de vista matemático, pues, como mencionaba antes, la función de Bessel no satisface la función de radiación Sommerfeld, ¿sí? Por otro lado, no es la función de línea de ecuación de ejemplo, entonces no vamos a estar representando los propagantes, ¿sí? Y así me puedo ir, ¿sí? Y entonces, por el punto es ¿por qué todo esto? Bueno, yo pienso y tengo esta pequeña idea, después de investigar tantos años en la literatura, que se debe a que tenemos un gran colega, ¿sí? ¿Sí?, uno de nuestros grandes héroes en la física, que es Feynman, y pues Feynman pues, nos planteó esto, nos dijo, ¿saben qué? Pues nadie todavía entiende realmente la diferencia entre difracción e interferencia. Y eso lo podemos ver en los libros de texto, ¿sí? Vayan al libro de texto de óptica y busquen qué es difracción, ¿sí? Y después me avisan cuántos se encuentran. Hay muy pocos en qué parte, bueno, hasta donde yo he encontrado ahorita, son solamente dos, y seguro se los voy a mencionar, pero sin embargo, ¿sí?, se nos aparece alguien más, ¿sí? Ustedes saben, Feynman escribió su biografía y se llama precisamente así, sobre George Joachim. Mr. Feynman, pues bueno, Fresnel se aparece y espera, realmente yo creo que estás bromeando, señor Feynman, ¿sí? ¿Quién es Fresnel? Bueno, Fresnel primero fue escogido como una de las luminarias de la luz en el año 2015, ¿sí? Y bueno, resulta que él explicó la difracción utilizando el principio de Huygens de las ondas secundarias o de las wavelengths, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir definiendo poco a poco interferencia, porque voy al concepto básico más simple, ¿sí? En este caso, bueno, la interferencia me sirve para definir los campos estructurados, lo voy a hacer de la manera más simple, ¿sí?, más básica. Entonces consideramos que tenemos un teléfono en las planas, tengo otras también, las han sucedido en un punto, y entonces cuando se juntan, estoy considerando que son ondas coherentes, pues voy a tener un patrón precisamente de interferencia, en lo que es lo que voy a observar en la pantalla, ¿sí? Este patrón sabemos que es un patrón cosenoidal, ¿sí? Pero otra de las cosas relevantes es que entre cada una de las líneas de brillantes, ¿sí?, hay un cambio de fase. Entonces cada fase 0 pi, 0 pi, 0 pi, y así sucesivamente. Entonces esto es lo que nosotros vamos a entender como campo estructurado desde el punto de vista básico. Nos podemos extender sus conceptos, pero desde el punto de vista básico vamos a observar esto. Bien, entonces, campo estructural, como menciona aquí, se crea por diferencia. Difracción. Bueno, el caso más típico de difracción, como manejamos, se ve prácticamente con mucha extensión en el Borman-Wolf,
¿sí? Es el caso, tenemos una placa semi-infinita, semi-metálica, lleva una onda plana y entonces, bueno, se hace el análisis y se estudia. ¿Qué es lo que se observa cuando tenemos eso? Digamos en un plano, ¿sí?, de observación, pues vemos que el patrón de intensidad es de esta forma, ¿sí? Recuerden que lo que este patrón más o menos ya lo vimos antes con los PC. Pero entonces aquí la parte relevante es que esto, la óptica geométrica me predeciría que debería seguir esta línea, pero sin embargo estoy viendo algo de luz fuera de esta línea, ¿sí? De sombra, eso lo sabemos. Y eso precisamente fue lo que definió de alguna forma, este fue uno de los primeros cálculos que hizo Fresnel, ¿sí? Pero entonces una de las pocas definiciones que existen en la literatura es por Arnold Sommerfeld, en un libro de texto que está completamente fuera de impresión, ¿sí? Entonces prácticamente me dice que cualquier expresión de la luz, o de los rayos de luz, de una trayectoria rectilínea, ¿sí?, que no se puede interpretar ni como reflexión ni refracción, entonces a esa cosa le voy a llamar difracción. Entonces, el simple hecho de que la luz se salió y se vino en esta trayectoria, vamos a llamarle curva, ¿sí?, entonces eso es lo que él está interpretando, está llamando como difracción, ¿sí? Esto lo vemos, el ejemplo clásico que se debe ver aquí, ¿sí? O sea, tenemos una rendija, ¿sí? Entonces, esta sería la trayectoria, pero vemos que hay fuera de esa región, ¿sí? Bien. Otro caso es los haces gaussianos, ¿sí? Los haces gaussianos, bueno, sabemos que se propagan más o menos de esta forma, o sea, unas gaussianas, es decir, prácticamente casi todos los láseres existentes tienen un perfil gaussiano. Entonces, conforme se propaga, ¿sí?, igualmente se va abriendo, entonces también está demostrando la desviación de una trayectoria rectilínea, ¿sí? Y entonces, esto también me permite otra definición que es otra que he encontrado de aquí, ¿sí? Fue el asesor de uno de mis colegas, ¿sí?, en su libro de fotónica, ¿sí? Él básicamente dice que el esparcimiento, la extensión de ondas, conforme se van propagando, simplemente a eso le va a llamar difracción, ¿sí? Bueno, otros problemas que tenemos es, ¿qué es un haz? ¿Sí? O sea, estoy planteando el por qué los problemas han sucedido, ¿sí? Entonces, otros de las cosas que trabajamos día con día, que no está del todo definido en los libros de óptica y fotónica, es ¿qué es un haz? Hablamos de haces gaussianos, la Gauss, BS, lo que sea, pero no dice, un haz es esto, ¿sí? De los pocos libros que también, otro libro fuera de impresión, ¿sí?, Arnaud, ¿sí?, también pues menciona, bueno, son ondas que de manera similar, ¿sí?, tienen una pequeña angular divergencia y están afinadas a la velocidad de un eje. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, ya vimos que esto es lo que pasa desde una producción, pero ¿qué pasa si hacemos, ¿sí?, lo mismo pero del otro lado? Bueno, lo que hacemos del mismo del otro lado, tengo que hacer una sustitución completa. Este otro lado aquí voy a tener dos cosas. Por un lado tengo aquí la difracción, que ya sé que yo tenía antes, pero yo sé que tengo, ¿sí?, tengo una onda viniendo de un lado, otra del otro, entonces voy a tener un fenómeno de interferencia entre estas dos. Y eso, si le pongo simetría circular, ¿sí?, es mi imagen, ¿sí?, tenemos una onda plana, le pongo una obstrucción circular, ¿sí?, aquí voy a suponer que tengo mi detector, y entonces poco a poco, conforme se va propagando, lo que voy a ir viendo va a ser un patrón de esta forma. Esto de aquí es lo que se conoce como, ¿sí?, el spot de aire o spot de árbol. Y aquí es el doble fenómeno, o sea, el problema está sucediendo que es la difracción que se está metiendo, ¿sí?, o sea, que se está desviando de la trayectoria rectilínea, y la interferencia de lo que viene de un lado o lo que viene del otro. Entonces, este spot de árbol son las dos cosas, es debido a la difracción y la interferencia. ¿Sí? Entonces, déjenme ver si funciona esto aquí. Aquí les voy a mostrar, eso es lo que vería el detector, ¿sí? Sería un punto central, y este punto central, curiosamente, tiene la forma, el patrón de la función de Bessel. Bien, si sigo propagando, pues esto es lo que le sucede a esa cosa, ¿no? Si voy mucho más lejos, pues, digamos, aquí lo que les acabo de mostrar está aquí al principio, sigo propagando, pues simplemente voy a ver un patrón de la cosa. Bien, ahora, ¿puedo tener ambas? Pues claro que sí, puedo tener, se los acabo de mencionar. ¿Sí? Una forma de verlo, pues tenemos la rendija simple, ¿sí?, vemos un patrón de difracción, pero si ahora tengo una doble rendija, pues como en el caso anterior, pues voy a tener la difracción que me está modulando el patrón de interferencia entre estas dos. Entonces aquí tengo los dos casos, tengo difracción e interferencia. ¿Sí? Bien, ya había mencionado que tenemos el problema de aquí que es un haz. Bueno, aquí está una vez más, un haz que se propaga, ya dijimos de qué se trata, de que es, va a ser simplemente algo que está más o menos confinado. Esta es una cosa importante, confinado en la región del eje. Recuerden que teníamos el problema de los haces Bessel, que era lo que teníamos precisamente, que era no difractante y que era de restricción infinita, entonces no está confinado dentro de la región del eje. Entonces ahí
Por eso es parte de las contradicciones que tenían estas cosas. Y así me voy, sí, pero como les mencionaba antes, me voy a concentrar prácticamente en esta, en self-healing. Sí, porque es una de las veces, como lo he mencionado, que no se ha entendido del todo, porque uno, como menciono, uno ve la literatura y se da cuenta que a veces lo explican de una forma, lo explican de otra, pero total, más aún recientemente, el año pasado, unos colegas en Italia quisieron generar la teoría universal del self-healing, o sea, sencillamente, cuando les puse un contraejemplo, como referí, pues simplemente se acabó su universalidad. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿qué es la autorreconstrucción o autosanamiento de las? Bueno, en los 80s, en los 90s, el grupo de Bouchard, ¿sí?, en Checoslovaquia, presentó un trabajo en el cual decía, tengo unas veces, ¿sí?, le pongo una obstrucción al centro, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, más adelante vuelve a aparecer el pez. Dice, ah, caray. O sea, no es como el caso que les acabo de mostrar del spot de Aragón. Hizo el experimento y dice, tengo el pez, lo obstruyo, voy un poquito más al frente, pero un poquito más allá, y me aparece el pez en el medio. ¿Sí? Y esto ha llevado, de alguna forma, a ciertas interpretaciones, como he mencionado, en su momento me las han dicho textualmente, gente muy importante, como Mordecai Seguer. ¿Sí? ¿Sí? Lo que sucede, dice, bueno, él explicaba, dice, bueno, las veces, y las veces es capaz que le da la vuelta a lo que aparece, pero esa es la física, le dice que no existe, pero bueno, me explicaba de esa forma. Bien, vamos a ver cuál es la explicación del fenómeno. ¿Sí? Vamos a ver el campo cercano. Si tenemos una onda plana, le pongo una obstrucción, lo propago, entonces veo esto. Y si le inclino hacia abajo, pues voy a ver lo mismo hacia abajo. Bueno, ¿qué pasa si yo hago de mis dos ondas planas, le pongo su obstrucción, lo propago, y entonces lo que observo es lo que yo ya había visto antes? Si yo interfiero dos ondas planas, pues voy a tener un patrón cosenoidal, ¿sí?, en un plano de observación. El detalle es que este patrón cosenoidal, ¿sí?, va a existir en toda la región donde todas estas fases convergen, ¿sí? Y entonces a esta cosa le llamaron haz coseno, ¿sí?, porque se propaga. Y la parte relevante es que notemos que dentro de esta región triangular, ¿sí?, el patrón coseno se mantiene todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un patrón de interferencia. Eso no tiene por qué cambiar. Las frecuencias transversales, ¿sí?, de mis ondas planas son las mismas, entonces cada punto son las mismas, entonces no tiene por qué cambiar. A pesar de que se está difractando y tal vez está teniendo una componente curva muy pequeña, el hecho de que estamos en el campo cercano, esa curvatura es prácticamente despreciable y me mantiene el mismo patrón. Entonces, a pesar de que tengo aquí oscilaciones debidas a la difracción, aquí adentro, ¿sí?, no sucede eso, tengo el patrón perfectamente cosenoidal. Y entonces, después, para evitar el problema de la no difractante, se les empezó a llamar haces de propagación invariante. Pero el detalle es esto, toda la gente piensa que la luz se está propagando en esta dirección, pero no, estamos viendo cómo se está propagando. ¿Sí? Vamos a ver cómo se está propagando. ¿Sí? Tenemos aquí la obstrucción y vieron hacia dónde fueron las sombras. ¿Sí? Ahí está. O sea, que si yo lo veo en propagación, veo esto. Si tengo aquí un patrón cosenoidal, le pongo una obstrucción y a la distancia se me vuelve a reproducir. ¿Pero por qué? Porque la luz no está viajando en esta dirección y tampoco está dando vuelta a nada. Sí, la luz en realidad venía de acá, de arriba, inclinada hacia acá abajo, y la de acá, inclinada hacia arriba. Y esta es la sombra. Y esta sombra es la que me está diciendo precisamente en qué dirección está viajando la luz. Entonces la luz no está viajando horizontalmente, sino está viajando de manera inclinada, y ahí tengo precisamente esas dos sombras. ¿Sí? Bien. Entonces, esta cosa, ¿sí?, como tengo dos ondas planas, ¿sí?, otra interferencia, vamos a llamarle el haz coseno, lo obstruyo y se autorreconstruye. No solamente el pez, porque antiguamente, ¿sí?, todavía unos 5 años atrás, todo el mundo pensaba que solamente los peces podían autorreconstruirse. Pero no, bueno, les voy a demostrar que no es así. Bien, si tengo un par de ondas planas y las hago rotar, ¿sí?, si les integro en rotación en ángulo, este es el que me está generando, digamos, esta integral que tengo aquí. Y esta integral, precisamente, resulta que cuando integro en ángulo completo me genera la función de Bessel. ¿Sí? Es decir, que para fines prácticos, esta integral que tengo aquí, ¿sí?, que es la función de Bessel, me está representando dos ondas cónicas. ¿Sí? La interpretación que le dieron en su momento era nada más, eran todas las ondas planas que tenían su vector de onda sobre un cono. Pues sí, pero si yo tengo todas mis ondas planas con vector de onda y lo hago girar, pues me va a quedar precisamente mis dos conos. ¿Sí? Esto se ha visto. Y entonces, estos son los vectores de onda asociados a esta integral, que la suma de estas dos precisamente me da. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo ondas cónicas? Bueno, si parto yo de la expresión de Helmholtz,
si encuentro su solución, voy a encontrar precisamente ondas cilíndricas que salen y ondas cilíndricas que entran. Si le agrego la parte longitudinal, pues esta que sale me va a generar precisamente ondas cónicas hacia afuera y ondas cónicas hacia adentro. La representación matemática de ellas es de esta forma: función de Hankel, pues sea compleja, función de Hankel 2, pues sea compleja. Entonces, aquí hay una parte relevante, ¿sí?, que viene en la siguiente parte. Tengo esta onda que está saliendo, ¿sí? Si le sumo la otra parte que está entrando, resulta que la función de Hankel se describe de esta forma: veces del tipo más y veces del segundo tipo. Y la segunda es el complejo conjugado. Siempre que yo tenga la interferencia de ambas, como está en la integral, o sea, la integral tiene las dos puntas, ¿sí?, pues claramente me voy a dar cuenta que si al sumarlas, pues la parte imaginaria o la parte Neumann se me va. Normalmente, más o menos mismo Durkheim en sus artículos, muchos artículos mencionan que las Neumann no se pueden integrar, no se pueden colocar porque son singulares, se van a menos infinito. En artículos todavía de fibras ópticas, todos los libros que he encontrado a la fecha, ¿sí?, que hacen una gran cantidad, todos dicen lo mismo, que no tiene sentido físico. Y nosotros demostramos el año pasado que en fibras ópticas sucede este mismo fenómeno. Bien. Y entonces, por el caso de mi valor cero, pues voy a tener precisamente unas veces, ¿sí?, este es el perfil que voy a tener, de Bessel, ¿sí?, y una vez más se está moviendo en esa dirección. Aparentemente se mueve en esa dirección, aquí está. Todo el mundo piensa que se mueve en esa dirección, pero no. Más aún, aquí está. Esta región cónica, o digamos triangular, se debe precisamente a la presencia de esta onda cónica. Y es muy simple entenderlo. O sea, si tengo la onda cónica, está llegando así, ¿sí?, se junta en el centro, y después se convierte en las dos. En el momento que tengo las dos, ¿sí?, tengo precisamente la función de peso. Eso se puede ver tranquilamente con una lente icónica, un lexicon, ¿sí? Y entonces, el punto es este: las veces no se propagan en esta dirección. Esto llevó a mucha gente a publicar artículos mencionando que los haces veces eran superluminales. Y todavía peor, hace 3 años, Bayer, ¿sí?, con los que hemos trabajado, demostró que al contrario, son más lentos, ¿sí? ¿Pero por qué son más lentos? Pues porque si uno mide de aquí en esta dirección, es una distancia, pero en realidad el peso viene en esta dirección inclinada. Entonces, recorre más distancia, le lleva más tiempo. No es que sea más tiempo, ¿sí? Lamentablemente no lo puedo explicar, no lo explicó. Él mencionó que tal vez por ahí iba, pero no mencionó. Pero entonces, ese es el punto. Entonces, tengo muchas especies en realidad son ondas una vez más inclinadas, como el caso de las ondas planas. Y entonces, para allá vamos. Tenemos aquí el Las Bessel, ¿sí?, y se autorreconstruye, ¿sí?, de una manera completa y trivial. Y si veo su propagación, pues ves de esta forma. Y esta de aquí es la sombra, ¿sí? Y la sombra pues está diciendo precisamente en qué dirección está viajando la luz. La luz no viaja en esa dirección, pero está viajando precisamente en esa dirección. Y aquí tengo ya el Las Bessel completamente reconstruido. Y entonces eso se debe al hecho de que tengo mis ondas inclinadas que cuando vuelven a interferir, ¿sí?, entonces me sucede eso. Entonces, el Las Bessel es un fenómeno de interferencia, no de difracción. Lo mismo pasa, como les mencionaba, con la interferencia de dos ondas planas. Bien, entonces aquí está la demostración, que las ondas marginalmente rotadas son las cónicas, ¿sí?, me produce el CRG. Y pues estas son un par de imágenes. El primero fue simétrico. Si rompemos la simetría no pasa nada, o sea, igualmente sucede lo mismo, ¿no? Y más o menos se puede ver claramente cómo se tiene una sombra, y después la sombra pues, me aparece del otro lado. Me voy a la otra, sí, el mismo fenómeno, ¿no? Todo esto lo tengo aquí, y entonces nos damos cuenta cómo está viajando en esa dirección. ¿Por qué? Porque pues, es un cono. La simetría me está diciendo que tiene que viajar a través del eje. ¿Sí? Bien, entonces pues ya entendimos esa parte. ¿Sí? Demostramos en algún tiempo también utilizando la misma integral, pero ahora con una modulación de amplitud precisamente sobre este cono de vectores. Entonces demostramos los haces Matthew, que obviamente es la superposición de ondas cónicas, en este caso moduladas en ángulo, y entonces pues obviamente si son cónicas nos tienen que autorreconstruir. En este caso es el paper que usaron los chinos, y aquí está la autorreconstrucción. Utilizaron precisamente nuestro mismo propuesta experimental, lo hicieron. ¿Sí? Este es otro que también demostramos, los haces parabólicos, digamos, yo lo otro parabólico, haces parabólico, aunque en la literatura le llaman haces Weber, yo estoy en contra de eso, pero ya veremos por qué. Sí, pero una vez más, es la suma de las ondas cónicas, solo que igualmente tengo una modulación de fase. Esta es la modulación que es un poco más compleja. Aquí está, esta es amplitud, esta es fase. Sí, además es solamente sobre el círculo que me sucede la interacción de estas cosas. Estos haces son interesantes, ¿sí? Porque esas haces viajan, o sea, lo que estoy viendo es midiendo propagación. Es decir, el haz se mueve de una manera perfectamente parabólica, lo construí en el centro y nos damos cuenta que ya se autoreconstruyó. ¿Por qué? Pues una vez más, porque es una onda cónica.
¿sí? Y como tiene una modulación de fase, pues esa fase hace que se mueva, en este caso se mueva a lo largo de las parábolas. Esa es la animación experimental, y pues esta es la teórica, donde claramente se ve más bonito como se ve más rápido. Pero el experimento está perfectamente aquí, claro. Tengo el self-healing, pero ¿por qué es el feeling? Porque es generado por ondas inclinadas, ondas cónicas. Bien. Alguien más publicó, bueno, ¿qué es lo que pasa también si yo tengo una estructura de esta forma? Sí, la bloqueo, pues es muy fácil de entender. ¿Sí? Lo que ustedes le llaman retículos azimutales o látices azimutales. ¿Sí? Esta látiz se debe precisamente a la suma de esta onda inclinada de una manera azimutal con esta otra inclinada de otra manera azimutal. Entonces me genera un coseno que realmente genera estos máximos y mínimos a lo largo de esta forma. Y este es un patrón coseno con esto. ¿Sí? Si hacemos lo mismo, se propaga y pues obviamente se autorreconstruye sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque en este caso tengo un doble efecto. Tengo las ondas azimutales y además tengo las ondas cónicas. Y entonces la autorreconstrucción fue mucho más rápida que los casos anteriores. Bien, entonces ya que entendimos ese fenómeno, bueno, nos fuimos a los haces Airi. ¿Sí? Los haces Airi también son otros haces muy extraños, porque estos tienen la propiedad de que se mueven a lo largo. Estos haces se propagan a lo largo de parábolas. Estos no se propagan a lo largo de líneas, se propagan a lo largo de parábolas. Bueno, se propagan entre comillas, es igual que los ves, en realidad no. Nosotros demostramos, o sea, que, ok, si te pones una solución y veo dos ondas, pues tiene que haber dos ondas. Tiene que haber dos ondas, ¿sí? Entonces mostramos matemáticamente que es precisamente eso, ¿sí? Y entonces, pues aquí nada más les voy a mostrar, ¿sí? La propagación de un aire doble, pues una vez más sucede eso. ¿Qué es lo que estoy teniendo entonces? Hablé de ambos campos estructurados, que era la suma de dos ondas, en este caso planas, en este caso cónicas, en este caso son ligeramente curvas, ¿sí? Entonces siempre que tenga la suma de dos ondas, digamos, de alguna forma fundamentales, o sea, frentes fundamentales, ¿sí? En este caso aquí está el frente de onda ligeramente curvo hacia abajo, luego ligeramente curvo hacia arriba, cuando sumo estos dos me genera precisamente este patrón, y bueno, ya vimos que precisamente se autorreconstruye debido precisamente a la presencia de las ondas inclinadas para los haces. Y entonces dijimos, bueno, tenemos... Si esto sucede para todos los campos estructurados extraños, ¿por qué no sucede también para los conocidos? Entonces nos fuimos al Hermite-Gauss. El Hermite-Gauss, ¿sí? Nos fuimos para acá, lo obtuvimos, y bueno, ahí se ve la propagación, pero ahí se ve precisamente la autorreconstrucción. Este está más interesante porque no estoy bloqueando toda la parte central, todos sus máximos centrales. ¿Sí? Me quedo solamente con un piquito en la orilla de cada lado. ¿Sí? Y cuando lo propago, obviamente ya se ve la evolución. Una vez más, me queda un patrón reconstructivo. No me queda perfectamente como al anterior, porque en este caso la extensión está limitada. La gaussiana me mata la intensidad de esta dirección, ¿sí? O bueno, en este caso hacia arriba, pero sin embargo, pues tenemos precisamente el mismo número de máximos que tenía al principio. Entonces, ajá, si campos estructurados de esta forma, si estos máximos y mínimos, entonces estos tienen que ser también estructurados, tiene que haber la suma de dos campos viajantes. Nos pusimos a trabajar, a investigar, pues sí, en efecto, este es con la otra imagen nada más. ¿Sí? Es igual, este está más interesante porque igualmente lo bloqueé más afuera, ¿sí? Igualmente me reconstruye, tengo efectos difractivos, o sea, no es perfecto, estoy quitando energía, pero sin embargo tiene el fenómeno de construcción. Nos pusimos a ver la matemática, ¿sí? Nosotros ya habíamos trabajado con las funciones de Mathieu. Resulta que la función de Mathieu en una aproximación de esta forma, ¿sí? Que la hago muy grande, me restringo una región muy pequeña, y entonces me convierte precisamente en la ecuación de Weber. Y las soluciones de la ecuación de Weber son Hermite-Gauss. Por eso les mencionaba yo que no me gustan los Weber parabólicas. ¿Sí? Son los Hermite-Gauss. Sí, pero entonces yo ya sabía, yo ya había demostrado, ¿sí? Como el caso de ya se los mencioné antes, los Mathieu, ¿sí? Que estas son ondas viajeras. O sea, los puedo poner como ondas viajeras. Las soluciones de la ecuación de Mathieu puedo generar ondas viajeras. Y si es eso, pues entonces las correspondientes equivalentes de esta ecuación diferencial, ¿sí? Estos Hermite-Gauss, esta es la primera solución, pero tiene que existir la segunda solución. El problema de las segundas soluciones normalmente es que son singulares, por eso siempre se descartan. Eso es un mal hábito de los físicos, y los ingenieros mucho más, ¿sí? Pero sin embargo, si nosotros le ponemos física y nos damos cuenta que lo que está pasando, la cosa que se pone y me permite explicar nuevos fenómenos. Entonces, en este caso, bueno, aquí lo mencioné, ¿sí? Tengo una función, ¿sí? Su solución, y entonces, utilizando las respectivas equivalencias, construimos lo que llamamos nosotros funciones Hermite-Hankel o Hankel-Hermite. ¿Sí? Y, bueno, en la siguiente, aquí está. La azul es de Hermite, la verde es la nueva solución, en este caso
En este caso no la construimos, ¿sí? Y pues bueno, aquí está su envolvente y esta es la fase, por ejemplo, en este caso particular, y puedo tener la fase contraria que cuando se superponen me queda solamente el puro Hermit, como a veces como sucede con el caso de las ondas planas, ¿sí? Con las ondas planas se me cancela el término imaginario del seno, me queda solamente el coseno. En los Bessel se me cancela la parte que es singular, no tengo problema con eso, no tengo problema con su singularidad, ¿sí? Y entonces, el siguiente caso, ¿sí? Me voy a los Laguerre-Gauss, que son los importantes, son los que están relevantes, son los que están teniendo relevancia en comunicaciones para el futuro. ¿Sí? Aquí me voy para entonces lo analizamos, lo bloqueamos, bueno, olvidé bloquear eso, vemos que se autorreconstruye de alguna forma. Entonces el Laguerre-Gauss también por este fenómeno, por el hecho de que se autorreconstruye, debe ser también la superposición de dos ondas. Aquí se ve una sombra y muy malamente se ve la otra, pero aquí de frente se pisa una sombra y la otra está aquí abajo, que ya está saliendo. Entonces, los Hermite-Gauss debe ser la suma de dos ondas viajeras, ¿sí? Nos pusimos a trabajar, ¿sí? Aquí voy a poner la matemática, pero hay una relación matemática que sí encontramos gracias a esos libros que les mostré, que es que es muy simple. Las funciones de Laguerre-Gauss, ¿sí? Cuando el n es muy grande, o sea, cuando tiene muchos anillos, ¿sí? Se puede aproximar, ¿sí? O tiende a la función de Bessel en una región. Eso lo demostramos hace unos 3 años también, o sea que hay una equivalencia prácticamente entre ellos en la región, se propagan de la misma forma. Aquí lamentablemente el contraste no me ayuda mucho. Sí, aquí lo tengo obstruido, este es un suporte experimental, y más adelante autorreconstruido. Sí, perdón. Aquí, como yo ya sabía que los Bessel eran las sumas cónicas, pues entonces yo espero que esta cosa también sea suma de otras cónicas. Nos pusimos a buscarlas. Aquí el problema más grande fue que la solución, esta resolución X, no existe en la literatura. Entonces nos pusimos a trabajar, sí, generé varias ideas, tomé un postdoc con dos estudiantes doctorales, ¿sí? Uno era experimental, entonces medio avanzó un poquito con matemática, agarró un estudiante de FM, ellos son fieras para las matemáticas, y pues realmente encontramos la solución completa, ¿sí? Construida a través de funciones hipersimétricas, y construimos lo que nosotros llamamos funciones Laguerre-Hankel. Entonces, tengo la una, Laguerre ya conozco, de esta la pusimos X, ¿sí? A esta pusimos X por dos razones. Una de ellas, fuimos al Grafton a ver toda la lista de funciones especiales, y pues casi todas las letras del alfabeto estaban aquí. Y entonces nada más quedaba la X. Y pues sí, pues nosotros usamos X mayúscula. Y la segunda, pues bueno, me dieron el felo, que supuestamente que por exóticos, y pues le pongo una X. ¿Sí? Entonces, creamos esta cosa, creamos nuestras funciones Laguerre-Gauss-Hankel, ¿sí? Y con eso hemos avanzado, y aquí está, ¿sí? La verde, sí, la verde es el Laguerre, aquí está, sí, la verde es la Laguerre, ¿sí? La roja es la nueva solución que hemos encontrado, y además satisface todas las condiciones, ¿sí? Que tienen que satisfacer las segundas soluciones de ecuaciones diferenciales que provienen de la ecuación de Helmholtz, que sus ceros deben estar intercalados, ¿sí? Y entonces satisface las condiciones, me genera una envolvente muy suave, muy bonita. Sucede el problema que tienen las soluciones en particular singulares, igual que las Bessel, es singular en el origen, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Pero igualmente tiene un comportamiento lindo y hermoso, y sobre todo, ¿sí? Que me genera precisamente frentes de onda cónicos. A diferencia de los Bessel, ¿sí? Esto tiene una muy leve curvatura. Y esta leve curvatura que existe aquí es la que hace que en realidad un haz se propague en curva, ¿sí? En los aires no se los mencioné, los aires, o sea, sí estaban ahí los frentes de onda, pero eran ligeramente curvos. Entonces, esa curvatura que tiene es X a la 3 medios, esa es la gente que trabaja en óptica clásica lo ve, por ejemplo, que es la aberración de coma, ¿sí? Es cúbica, ¿sí? Entonces, esa aberración cúbica sí me genera esa curvatura, ese viaje curvo. En este caso, recordarán que los haces gaussianos en la guerra gaussiana precisamente se abren a lo largo de hipérbolas. ¿Sí? Entonces se están difractando a lo largo de esas hipérbolas y se debe precisamente a esta leve curvatura que tenemos. Entonces este sería un orden cero, ¿sí? Este obviamente se me va a infinito, ¿por qué? Porque este aquí es singular, digo la Hankel en este caso, y aquí tengo un orden simultáneo, o sea, como momento angular orbital. Entonces, pues bueno, hemos demostrado esas dos partes, ¿sí? Aquí está la teoría, digo, sí, es teoría, estos son los teóricos. Aquí está el Hankel que va hacia afuera, pues obviamente se está propagando hacia afuera. Aquí está el Hankel que va hacia adentro. Entonces, esa parte relevante que mencionaba con respecto a los Bessel, viene la onda cónica, va entrando
interfiere consigo misma y me empieza a generar rápidamente el agregado. La ventaja que tiene este aquí abajo ya sería la proporción de un agregado normal. La ventaja que tiene esta solución, en particular para cuestiones de comunicaciones, es que este último anillo es más, tiene una amplitud mayor que los centrales. Entonces, de alguna forma, estaría gastando más energía en eso, de acuerdo, no lleva tanta información, y esto sí tiene una modulación muy, muy suave. Entonces, esto va a tener aplicaciones, bueno, confiamos que tenga aplicaciones especialmente en esa dirección, y que el momento sean aceptados. ¿Sí? Bien, este es el experimento, ¿sí? Logramos crear el experimento, eso lo hicimos en Puebla, ahí se lleva un par de años, ¿sí? Entonces aquí están las ondas, pues las estamos obstruyendo, queremos mostrar precisamente que como si va un modo. Aquí está la onda ángel hacia afuera, aquí está esa sombrita viendo hacia afuera, se está haciendo más grande, pues porque como va hacia afuera, obviamente, en la parte central se genera un hoyo, ¿por qué? Pues porque ya no hay energía que está alimentando el centro, o sea, se está abriendo el hoyito. Este es el ángel que va hacia adentro, ¿sí? Aquí me empieza a generar por los anillitos, se empieza a hacer la sombra cada vez más pequeña, pero entonces ahora aquí ya cuando propago la guerra ángel con la misma obstrucción, me falta contraste, pero bueno, si acá no se alcanza a ver de alguna forma, aquí este pequeñito tiene la misma forma y este acá afuera pues, también tiene la misma forma, aquí sí se ve el de afuera, el de la se nota, y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí vemos claramente la sombra de ese tipo. Y aquí, pues aquí, bueno, aquí ya una de las sombras empezó al otro lado, y entonces tenemos tanto teoría como experimento demostrado que sí, en efecto, sucede generando esas ondas Hankels. Y pues bueno, yo me encontré en una de mis estancias en China, este señor, ¿sí? Pero resulta que esto lo publicaron en la revista europea de física, de óptica, perdón, ¿sí? En la cual mencionaba, bueno, si yo tengo un haz en el cual veo sombras, entonces dice, cuando hay dos sombras es porque hay dos fuentes de luz. En este caso, las fuentes de luz yo las voy a interpretar como frentes de luz. Entonces, si yo tengo un lazo estructurado, ¿sí? Y observo sus sombras, entonces me voy a dar cuenta cuántas fuentes son las que me están generando precisamente este haz estructurado. Y pues bueno, con esto termino prácticamente. ¿Sí? Aquí está, o sea, el self-healing, o sea, realmente no es un self-healing como nos lo platican, simplemente es la interferencia que aparece más adelante después de la obstrucción, ¿sí? Entonces se debe a la presencia de ondas inclinadas y pues obviamente cosas que no existían para Hermite Gauss, Laguerre Gauss y muchos otros más pues han sido demostradas. ¿Sí? Y bueno, con esto termino, sí, bueno, un poquito más, ¿sí? Es el dilema de Hamlet, ya lo conocemos, ¿no? O sea, si entero to be or not to be. Esto se lo presenté al grupo de Ari Friberg en Finlandia. Ari Friberg es uno de los hijos pródigos de Emil Wolf. ¿Sí? Entonces fui con ellos y entonces se quedaron completamente sorprendidos. Y fue cuando sus mismos estudiantes le preguntaron a Ari, oye, pero ¿cómo? Pues a mí me está demostrando esto, y entonces, ¿qué son los haces ves? Entonces ahí fue que me vino esta idea, ¿no? El dilema de Hankey. A beam or not a beam. That is it. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esta es la última parte. Ahora sí, ¿sí? Todas las verdades son fáciles de entender, ¿sí? Digo, una vez que han sido descubiertas. La bronca es descubrirlas. ¿Sí? Gracias. Por favor, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, les vamos a agradecer que nos lo compartan. Por favor, doctor Manuel. Hablaste de, por ejemplo, un experimento de estos haces reconstruidos que hicieron ahí en el INAOE y en otros lugares. Y bueno, en particular mencionaste el INAOE que les tomó 2 años. ¿Son muy difíciles los experimentos? No, los experimentos son fáciles. El problema fue en su momento hacer la teoría. Ese fue la bronca. Ya no experimentalmente. Hoy día es absurdamente fácil con una LCD, con una pantalla externa. O sea, con una pantalla externa puedes generar cualquier función matemática. Sí, claro. Cualquier función matemática. Y entonces ahí la metes y ves qué pasa. ¿Sí? En este caso, obviamente, en este caso nosotros. Exacto. Ya sea con una pantalla externa líquido, ya sea de fase o de amplitud, con ambos puedes generarlo. Hay algoritmos para optimizar. O sea, por fortuna, en el INAOE tenemos a uno de los expertos mundiales, es decir, le he hecho muchas porras porque me lo han dicho en el mundo, me lo dijeron hace 3 años en algún país del último congreso de momento popular. Sí, me dijeron, es que no hay mejor método que el que tiene Víctor Harrison. ¿Sí? Y él se la pasa optimizando, sus algoritmos se la pasa optimizando, él vive optimizando sus algoritmos. Polo A y las compañías estas de pantallas de cristal líquido en su tiempo le mandaban a él a que caracterizara sus partes de cristal líquido. Porque en principio, pues, o sea, si son de fase, pues debe tener el cambio de fase de 0 a pi,
y entonces lo vacía, entonces él caracterizaba, entonces dependiendo del perfil que tuviera de fase, él optimizaba el algoritmo y entonces ya se lo mandaba a estas empresas. Entonces realmente hoy día es muy fácil. ¿Sí? Yo oí que a veces estas pantallas de fase a veces no te podían representar el menos pi a pi, por ejemplo. A eso es lo que me refiero. Entonces, Víctor, o sea, cuando no tienes todo el curvo completo, toda la gama de fase que tú necesitas, entonces él optimiza sus algoritmos para que entonces en esa, además ni siquiera es lineal, que es lo peor. A veces esa estructura de fase tiene saltos, él logra optimizar esas cosas. ¿Sí? Y entonces, al optimizarlo, él hace cualquier asa. O sea, hace cualquier asa aunque esté limitado en el rango él logra, o sea, logra hacer una transformación, en este caso casi esta vez es no lineal, de esa cosa que tiene a lo que necesitas, de 0 a pi. Y al hacer eso, entonces ya... Bueno, de menos pi a pi o de 0 a 2 pi. Así es. Sí, así es. Entonces realmente esos algoritmos son de los mejores. Por eso mencionaba en alguna ocasión de que aquí en México tenemos los mejores en eso. Te lo digo porque me lo han dicho gente de Sudáfrica, por ejemplo, Forbes, que es el que más ha trabajado en eso. Pero sin optimizar, aún así se pueden crear fácilmente, o sea... Sí, el que les mostré el parabólico no se veía tan bonito. Sí, en las imágenes. Déjenme ver. Sí. Aquí tenemos dos casos interesantes del parabólico. Aquí está. Este de aquí, ¿sí? Este de aquí, este es muy interesante. Este nosotros lo hicimos con película fotográfica. O sea, cuando fui con el grupo de Budget en Escocia, ¿sí? Allá hicimos los Matthew. Y entonces, pues yo como teórico, pues ya no sabía nada. Entonces yo vas ahí y estás ahí de mirón a ver qué están haciendo. Entonces, a mí me dijeron, tú dame la función matemática que me genera la fase. Y pues yo les di todas las funciones de Matthew y yo ya les generaría, les generaba la imagen. Y entonces ya estaba yo de mirón y pues me pirateé la técnica. Y entonces venimos aquí y eso lo hicimos en el TEC de Monterrey. Y esto de aquí, o sea, te das cuenta, pues sí, ahí se baja con todas sus limitaciones. Pero este ya es trabajado precisamente ya con la pantalla que sale de las optimizadas de Víctor. Pero el que sigue, este de acá, ya no está tan optimizado, está casi optimizado, pero no tan optimizado, pero también está bastante bien. Y tiene comportamiento. Los saltitos que da es porque el muchacho no encontró un riel, pues ahí le tomaba así la foto. Sí, seguro es que se mueve con soledad, bien alineado, ¿sí? Se ve perfectamente. Sí, pues, más aún, si quieren, les puse una imagen bastante bien lineal que hicimos en el TEC de Monterrey. ¿Con Julio? Sí. Sí, porque nosotros, o sea, cuando demostramos, creamos los fases parabólicos, estaba yo con Julio, estaba más o menos en qué distancia con él. Aquí. Bien, este de aquí entonces, es el mismo parabólico, ¿sí? Este es el, digamos, histórico, generado por computador, en este caso, pues está más su propagación, una vez más, estamos viendo cómo se propaga de frente, o sea, este obviamente como no se propaga en línea recta es más acelerado, igual que de ahí, ¿sí? Sí. Bueno, y entonces vamos al experimento. Ok, y ahí está, ¿no? Este sí está bien alineado, no se ve bien como pasa. ¿Qué puedo decir? Bueno, escuchar, puedo mostrar. Se ve idéntico a la simulación. Eso pasa como. Bueno, en este caso, bueno, también lo hicimos fotográficamente. Sí, con mucho cuidado se lo va a hacer. O sea, ahora sí a nivel de fotografía se puede llegar a hacer y sabemos que fotográficamente también los cambios de fase no van a ser retroactivos, pero con mucho cuidado se pueden lograr hacer. Sí, muchas gracias. Por favor, doctor Noé, y enseguida... para las imágenes que nos presentan, estamos viendo aquí hacia ¿El aire? en cualquiera de todos estos vemos el perfil no transversal sino el axial. Yo supongo que cuando lo hacen experimentalmente graban una imagen, desplazan, vuelven a grabar, desplazan, vuelven a grabar hasta obtener un volumen. Sí. Y posteriormente como un marinero. En este caso son simulaciones, pero también lo tenemos así. O sea, ahorita lo que pasa es que he hecho un trabajo de los dos no publicados, pero sí, en efecto, también
también lo tenemos así, o sea, vamos, por ejemplo, en esta que acabo de mostrar, si se va mostrando, vas muestreando, supongo 50 imágenes, y después, o sea, ya el alumno, el último que tuve, hizo un algoritmo para alinearlas, para evitar estos saltos, ¿sí? Las alinea y obviamente va cortando, y entonces ya muestra toda la comparación. ¿Sí? O sea, sí, en efecto, es lo que hemos logrado hacer. Doctor Bernardo, perdón, muchas gracias. Oye, ¿saben la distancia a la cual puedes hacer esto? La construcción. Son varios metros. O sea, dependiendo de tu experimento, normalmente puede ser 1 metro hasta 2 metros. Por ejemplo, la primera vez que hicimos los haces Bessel, lo hicimos ahí en Puebla. ¿Sí? Teníamos una lente de 15 centímetros y dadas las condiciones del tamaño de los anillos, podíamos propagar hasta 16 metros. ¿Sí? El problema de los haces Bessel es ese. O sea, digo, no era el propósito de hacer ese comparativo. Sí, ya, como les mencioné, hace 3 años publiqué la comparación del Bessel con la guerra. El Bessel que tiene como son fábricas se termina. ¿Sí? Y ahí se le acabó la historia. Sin embargo, el Laguerre se sigue propagando, disminuyendo su amplitud, pero se sigue propagando. Entonces, en esa demostración pues, vimos que se puede propagar ad infinitum en principio, o sea, mínimo de intensidad, pero lo puedes jugar con lentes, enfocar mucho mejor que lo que puede hacer con un Bessel. Oye, ¿una fibra óptica que, o sea, la podrías propagar kilómetros o no? En las fibras ópticas, sí, las fibras ópticas hoy día se están manejando las fibras ópticas multimodo, sí, precisamente para hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Y entonces, pues si los mandas y después a la salida haces el multiplexado. O sea, para eso esa era mi pregunta, o sea, ¿esto realmente tendría un potencial en multiplexar? Sí, no, ya está trabajando el grupo de Robert Boyd, o sea, en Montreal, que también Vice Budget, ¿sí? Y ya no compiten, nada al contrario, ¿sí? Si se unen, trabajan juntos en esa dirección. ¿Sí? Ahí está otro grupo en Netherlands, o sea, en Países Bajos, y otro grupo en Italia. ¿Sí? Ellos han demostrado, más o menos, un grupo se fue a las Canarias a mostrar que desde las islas a tierra firme podían mandar utilizando haces Laguerre Gaussianos. Ya no solamente eso, ya mandaban fotografías. Ya ¿Sí? multiplexadas de esa Ya manera. multiplexadas, exactamente. La fotografía la multiplexaban, o sea, la muestraban en modos Laguerre Gauss, mandaban los modos Laguerre Gauss, los capturaban allá, reintegraban y mantenían la imagen. Sus errores, pero se puede hacer. O sea, digamos, las primeras partes ya están y se está logrando. Y entonces, por eso, entonces en su momento, la gente le apostaba a los Bessel por la supuesta no difracción. ¿Sí? El problema del Bessel es que se acaba. Entonces, para hacerlo más lejos, tienes que acrecentar tu fuente, cosa que no necesita ver. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por eso es que la propuesta, digamos, la gente ha venido trabajando más con la Laguerre, porque los Bessel se acaban, sin embargo, han avanzado mucho en esa dirección. Sí, los Laguerre también se utilizan mucho para las comunicaciones ópticas y cuánticas, ¿sí? Por las propiedades que tienen el entanglement a través del momento angular orbital. Obviamente también se puede hacer con Bessel Gauss, ¿sí? De la misma forma, por la misma propiedad del momento angular. Y pues nuestra propuesta va a ser con estos, que de alguna forma se comportan mejor que Bessel y que Laguerre. ¿Sí? Y como mencionaba en el resumen, pues obviamente sabemos que las soluciones Hermite-Gauss y Laguerre-Gauss son las soluciones, o sea, las de Hermite son las soluciones del oscilador armónico, ¿sí? En un potencial cuadrático. ¿Sí? Las Laguerre-Gauss son las soluciones del átomo de hidrógeno en coordenadas esféricas. ¿Sí? Y entonces, pues obviamente, son las soluciones estacionarias. ¿Qué significa estacionario? Que tiene dos ondas contrapropagantes. ¿Sí? Y entonces, te dicen, sí, es el potencial parabólico. Entonces te ponen así, te ponen la pelotita, el análogo clásico, ¿no? Que es la pelotita va y viene. Pero ¿qué pasa antes de que se convierta en el va y viene? Vamos a considerar que nada más va en el va. Eso no lo da la mecánica cuántica y nuestras soluciones sí lo dan. También, hace muchos años, Marcus Moschinsky, junto con Salvador Godoy, empezaron a trabajar en cuestiones de difracción en tiempo. ¿Sí? Y más aún gente lo ha estado retomando. Ya se ha demostrado también el self-healing en tiempo. ¿Sí? Un grupo en el Imperial College también, Martin Fleming, no es su apellido es Martin, no sé por qué no. Él también trabajó y desarrolló esta idea de self-healing, pero en tiempo. O sea, todo este tipo de cosas han crecido muchísimo, y sobre todo en cuestiones de comunicaciones, ya sean cuánticas o clásicas. ¿Sí? Y bueno, sabemos que ahorita los chinos son los mejores, bueno, son los únicos que tienen satélite de comunicación cuántica, entonces ahorita están invirtiendo muchísimo. Y de alguna forma, pues ahí, porque mis visitas para allá. Sí. Perdón, por favor,
Sí, no veo el problema que dices de Feynman, de interferencia, difracción, ¿cuál es la confusión? Por ejemplo, tú pusiste un caso de una pantalla semi-infinita. Hay una teoría de Young ahí que se genera una onda cilíndrica. Sí. ¿Sí? Entonces, pues a mí yo no veo ningún problema en ver los dos fenómenos. Si básicamente interferencia es una superposición de campos, difracción también, ¿no? Entonces, así es. Entonces, Lo Feynman lo explica diciendo de que interferencias son finitas, sí. difracción son infinitas. Ajá. Al infinitas hay que agregarle infinitas continuas. Ajá. Sí. Sí, eso es lo que hace Feynman. Sí. O sea, sí puedes decir, sí, difracción de cuentas es la interferencia de un número infinito de ondas, pero además tiene que ser continuas. Si acá puedes tener finitas, innumerables, pero igualmente al final te vas al espacio muy lejano, vas a ver efectos de interferencia. Sí. Y bueno, y en ese sentido, diría yo, toda esta teoría es escalar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué limitaciones tendría el no tener una teoría vectorial? Ahora que está tan de moda la polarización rápida. Ya se ha hecho, se ha demostrado. El detalle es este, lo único que más aún yo le planteo un problema a Rafa, que sería interesante analizar. ¿Sí? O sea, si tenemos estas dos ondas, ¿sí? O sea, si tengo una onda, una polarización y otra onda de polarización, ¿qué sucede? ¿Sí? Lo mismo genera estas ondas, hago lo mismo, ¿qué sucede? ¿Sí? Se ha trabajado, o sea, con la misma polarización, o sea, si hay autorreconstrucción, por ejemplo, con azimutales o con vectoriales azimutales, hay autorreconstrucción con radiales, o sea, vectoriales radiales, o sea, ¿sí? Vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque o sea, tienes un campo con la misma polarización, va a interferir. ¿Sí? Ese es el punto es interferencia. Lo importante es que tengas interferencia. Si no tienes interferencia, pues ahí es donde pierdes. Y eso no ha sido investigado. ¿Sí? Jugar con dos campos que no Yo son. me refiero a propagación tomando en cuenta la naturaleza vectorial, no Sí. que sintetices con diferentes campos con polarizaciones conocidas. Por ejemplo, se sabe que el único problema de difracción que se ha resuelto rigurosamente es el de la pantalla metálica semi-infinita, ¿sí? Y fuera de eso no están resueltos, ¿no? Analíticamente. Entonces la pregunta es, en la teoría vectorial me refiero a propagación vectorial, no de campos que tú sintetices, sino de campos que encuentren obstáculos, que tomas en cuenta la naturaleza del obstáculo. O sea, es que si me dices sintetizar, usar campos vectoriales no son naturales, son más algo, casos muy particulares. Entonces, una polarización azimutal Sí. no es natural. Polarización radial no es natural. Ya con colegas de Illinois también, alumnos precisamente de Víctor Harrison, yo les propuse, pues hagan los Matthew, metan coordenadas, entonces hicieron polarizaciones, ¿sí? Elípticas y hiperbólicas, que son las ortogonales, y también ya lograron demostrar las polarizaciones, o sea, tanto desde el punto de vista vectorial de las ecuaciones de Maxwell, y obviamente pues, propagaron, se vio claro. Entonces también ya lograron hacer la polarización vectorial, ¿sí? Eso lo hicieron gente de la UAP. A eso me refería, por ejemplo, eso, como los trabajos de Julio, Valdés y demás, que de alguna forma hemos incidido en este campo ya a nivel nacional, ¿sí? Este último congreso me dio muchísimo gusto participar en este congreso del ICOAM, porque de pronto dijeron, oigan, somos muchos mexicanos, ¿sí? Y de alguna forma, a pesar de que no somos alumnos, de alguna forma han sido parte de que se han conectado, o sónicos de vosotros, amigos académicos que me quiero referir, o son de Karen, o son de Julio, o son de los de Julio, ¿sí? Entonces ya nos hemos encontrado, porque hace 20 años, uno de los primeros congresos que me tocó ir, ¿sí? En Europa, pues me tocó un señor ahí que tenía un problema, estaba en un comment reply con unos polacos. Y entonces Villegas se me acerca y me dice, tú eres el mexicano. Y dije, pues, ¿quién? Estoy solo. Pues sí, soy yo. Y dije, ¿qué pasó? No, es que tú con ese comment reply realmente tu solución es la correcta, está mal y bla, 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 ¿no? Pero el punto es en su momento no estaba solo. Hoy no. Y hoy, de alguna forma, los mexicanos estamos en incidencia en este campo. ¿Sí? O sea, los primeros que demostramos la polarización elíptica fueron en el juego. ¿Sí? La elíptica, hiperbólica, parabólica, pues está allá. Entonces son campos que están iniciando, ellos han continuado en esa dirección. Y ahí vamos, Julio. Después de los Matthews y parabólicos se siguió con los índices Gauss, o sea que es la continuación. O sea, ya tenemos aquí el Bit Gauss, la Gerd Gauss, en la parte intermedia con índice Gauss, que son precisamente tienen perfil elíptico, pero se propagan como una envolvente gaussiana. ¿Sí? Ese es el señor Kogelnik, que fue, ¿quieres saber quién es? ¿Sí? Fue a nuestro trabajo, a nuestro póster, se quedó impresionado y dice,
pero él es muy cerradón, ¿sí? Tan cerrado que lo vemos en el segundo artículo de aquí. Cuando ellos demuestran, aquí, ellos... Aquí ellos demuestran los elementos, ¿sí? O sea, que tienen la teoría y experimentalmente esto. La cuestión es de que en el siguiente, sí, por el caso de los... Bueno, en este, el David Gauss experimentalmente trabajó con Rograd, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Con el Big Rod, perdón. Sí, y se hicieron el experimento. Después en el siguiente, ahí está, ¿no? Aquí está el Dominic, ¿sí? Presenta esto. Él tiene su review del Laser Beam Resonators, ¿sí? Es unos libros que tenemos que ir a la biblioteca, muy famoso, incluye hasta los artículos de Einstein. Pero cuando viene acá, ¿sí? Reynolds hace solo el experimento. Y en ese review que hace del Laser Beam Resonators, no incluye los trabajos. Este me costó muchísimo trabajo encontrarlo. La primera demostración experimental del Berger. Entonces cuando fuimos con él, nada más fue ahí, sí, y se fue. Dije, pues bueno, a estos señores, si no lo hizo él, pues bueno. ¿Sí? Pero por fortuna hemos tenido la gracia que muchas veces nos han tocado colegas, o sea, Padgett fue lo que dijo que él hubiera gustado mucho haber demostrado por primera vez en los Olímpicos, pero sin embargo nos invitó a hacer con ellos allá en Escocia los experimentos. ¿Sí? También con Connie Shepard, también cuando desarrollamos la teoría unificada parcial no parcial, también nos dijo lo mismo. ¿Sí? Me hubiera gustado a mí ser el descubridor de esto, pero pues qué bueno que lo ustedes, y pues adelante, ¿no? Lo tuvimos en el examen industrial de doctorado. Entonces, o sea, tanto escalar como vectorial se puede manejar. Nosotros nos estamos dedicando puramente a la parte escalar, ¿sí? Y dejando de tarea a los colegas la parte vectorial, ¿no? Muchas gracias, pero dos preguntas muy breves, por favor. Perdón. Entiendo que el Berger Gauss y los Fermi Gauss son soluciones parciales. Así es. Y el cambio de ese es una solución parcial. Así es. No es de alguna manera restringente los resultados de ese experimento. No, porque primero, o sea, muchos de los que se dan cuentas se restringen parcial. ¿Sí? O sea, a pesar de que sean soluciones de función mecánica, lo único que nos pasa cuando desarrollamos precisamente esto que acabo de mencionar, la teoría unificada, paraxial no paraxial, lo que hicimos fue los Laguerre-Gauss es el límite paraxial de las soluciones esferoidales coordenadas ovaladas. Entonces nosotros demostramos, o sea, podemos trabajar con los haces, vamos a llamarles esferoidales oblatos, que son los Helmholtz, y lo mismo los Hermite. Los Hermite vienen siendo coordenadas elípticas. Entonces también son coordenadas elípticas cruzadas, o sea, a nivel cartesiano. Entonces, o sea, las funciones de Mathieu en su límite se convierten en el límite paraxial, se convierten en el Gauss. Entonces hemos trabajado en ambos campos y realmente cuando trabajas en el límite paraxial no me afecta la parte no paraxial. Es muy pequeña su contribución que realmente no sucede. Lo que sí sucede es que nos permite, como el hecho de que tengamos la solución exacta de la Helmholtz, nos permite investigar casos no paraxiales que no se podrían con la guerra o con el Gauss. ¿Sí?
Finalmente, por favor, forman el diputado. Bueno, la pregunta puntual de Enrique, entonces, que decía que solamente con la pantalla semitinta se ha demostrado en términos de difracción rigurosa. Pero por lo que tú dijiste, pues ya eso quedó Sí, hace quedó. mucho tiempo Y superado, ¿no? así es. Con esto, más añadiendo de la polarización, pues queda válido para cualquier otro. Sí, tienes toda la razón. Sí, por ejemplo, o sea, el plano es infinito. El problema de la película circular, vamos a hacer la película circular metálica, se puede resolver una vez más en coordenadas solares. Y se puede resolver exactamente. Lo que sí es que es bien divertido. Sí, pero sí se puede hacer. O sea, nosotros precisamente llegamos a ese punto porque en el caso de las coordenadas solares, lo que me generan las ondas son precisamente es un anillo y una fuente angular. Entonces lo que me va generando las ondas solares. O sea, se puede hacer. El detalle es que nadie lo ha atacado. Y es que es un problema bastante grande. Yo solo quise proponer a mi estudiante, un estudiante de doctorado, pero entonces lo primero que hice, le propuse, dedícate a hacer una toolbox de matemática, ¿sí?, para toda la parte vectorial. ¿Sí? Porque ese es el problema, es el problema que se tiene que resolver realmente. Lo malo fue que el puro problema escalar fue suficiente para que tuviera su doctorado. O sea, con él desarrollamos la ecuación de Kerplus tiene soluciones exactas en 11 sistemas de coordenadas. ¿Sí? El problema es que hay algunos que matemáticamente son bastante complejos. Más aún encontramos que lo que hay en la literatura hay dos soluciones que están equivocadas. Son para la ecuación modificada, la de ondas decaídas, no para las ondas ondulatorias. Sí, porque nosotros la tesis terminó siendo campos radiantes de ecuación mecánica. ¿Sí? Entonces, en los 11 sistemas de coordenadas encontramos todas esas soluciones y se puede hacer. ¿Sí? O sea, lo que dice Enrique, o sea, sí es el único hecho, pero es porque los demás son bastante más complejos. Y es el que viene en Born-Hammond, ¿no? ¿Perdón? Es el que viene en el libro de Born-Hammond. Sí, es que viene con Born-Hammond y muchos otros más. ¿Sí? En el caso de más aún de la teoría de radiación, la teoría de difracción, ¿sí?, de Snell, ahí tiene. O sea, lo puedes encontrar, pero se puede hacer, pero es bastante complicado. O sea, requiere mucha trabajo. Muchísimas gracias, nuevamente.